Hermanos, ahora el retiro nos invita a hablar de los tiempos actuales de la iniquidad. Los mensajes dicen, mientras se acerca el día del maligno, él derrama su espíritu en el mundo para cegarlo. Sus agentes van por doquier propagando los pétalos negros de la iniquidad. Estos agentes propagan los pétalos negros de la impureza, de la codicia, de la ira, de la lujuria y de todas las inmoralidades. El mundo abraza estos pétalos malignos porque los agentes del maligno los ha cegado espiritualmente. El pecado es la iniquidad, nos dice Primera de Juan 3:4. El que comete pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Y Primera de Juan 2:15-16 nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la escritura se utilizan las palabras como iniquidad, transgresión y pecado para indicar los niveles de desobediencia a Dios. Todos se clasifican como pecado. Es decir, en la raíz de toda el pecado del mundo y de la iniquidad está la desobediencia. Miqueas 2:1 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. La palabra hebrea que más se utiliza para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es el pecado en su peor expresión. La iniquidad es premeditada, continua y en aumento. Cuando coqueteamos con el pecado, caemos en la mentira de que podemos controlarlo. Pero esta es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el pecado cae fuera de control. El pecado que al principio parece pequeño o inofensivo puede apoderarse de nosotros antes de que nos demos cuenta. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. El pecado se ha convertido en nuestro Dios en lugar del Señor. Nos dice Romanos 6:14. Hermanos, es como cuando si usted tuviera una mascota, como mascota un leoncito, pequeñito, cachorro, muy bonito. Pero usted lo sigue alimentando, él va creciendo, usted lo sigue acariciando, lo quiere, ¿cierto? Lo cuida, cuida ese leoncito que es el pecadito, pequeño pecado, y después el león crece tanto que se lo come usted. Ese es el pecado, la iniquidad. Crece y crece hasta que se apodera de la mente, de las emociones, de los sentimientos de toda la persona. Es como un cáncer el pecado de la iniquidad. Si seguimos eligiendo el pecado, nuestros corazones se endurecen hacia Dios. Un pecado lleva a otro y la iniquidad comienza a definir nuestras vidas. La segunda parte de Romanos 1 describe la evolución del pecado. El resultado final para aquellos con corazones tan endurecidos es que Dios los entrega a una mente reprobada y ya no tienen el deseo o la capacidad de arrepentirse. Reprobado significa totalmente depravado, entregado al mal hasta que la conciencia ya está cauterizada. La escritura aclara que Dios perdona incluso la iniquidad, como dice Miqueas 7:18. Pero si insistimos en ella, cosecaremos la paga del pecado, que es la separación eterna de Dios. Romanos 6:23. Iniquidad, entonces, es todo acto contrario a la ley natural creada por Dios, a la ley de Dios, a la justicia divina. Dios creó al hombre y creó las leyes para que esa creación siguiera. Creó el universo, creó la tierra. Pero las personas desobedientes transgreden la ley de Dios, la justicia divina. Y por eso es que tenemos todos estos actos contra la obediencia de Dios, contra la fidelidad y en última instancia contra la dignidad del ser humano, contra la criatura. Entonces, también contra la creación. Todo esto que vivimos ahora, los cambios climáticos, la destrucción del planeta, etcétera, la contaminación, es producto de un mundo de pecado, un mundo de iniquidad en el cual todos estamos envueltos y todos somos causantes. Las personas que viven en el mundo de la iniquidad saben que sus actos son pecado, que hacen el mal y continúan haciéndolo.
son maliciosos y no tienen humildad y no tienen docilidad para arrepentirse. La raíz de la malicia, pues, es la desobediencia a Dios. Pecados profundamente arraigados sin arrepentimiento ni confesión. Personas centradas en su egocentrismo, en su yo malicioso, que pasan de la mala intención a la maldad y terminan en la perversidad. La malicia es ausencia de pureza, de bondad y caridad. Hermanos, recuerden que antes incluso de que Jesucristo marchase de esta tierra, anunció que volvería, pero que antes de su regreso habría un tiempo de dificultad y de extendida iniquidad. La sociedad se desmoronaría y los alborotos, la violencia y los disturbios se extenderían de tal manera que a los humanos les fallaría el corazón a causa del temor a las cosas que iban a suceder sobre la faz de la tierra, como dice Mateo 24:21, porque habrá una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Estos hechos ocurrirán por lo extendida y diseminada que está actualmente la iniquidad, el pecado del mundo, que se han convertido, como lo hemos dicho, en el pecado del mundo. Todas estas ideologías liberales, el comunismo, ideologías de género, es decir, el relativismo moral, no es sino la iniquidad personificada en diferentes formas y en distintos ámbitos alrededor del mundo, aunque en ocasiones dicha iniquidad se disfrace de otras formas más bonitas para engañar a la gente, como son ideologías humanitarias, humanistas, las ideologías de todos los derechos, como el derecho al aborto, la eutanasia, la pena de muerte. Hermanos, no hay verdades naturales para los que viven en el mundo de la iniquidad, viven en un mundo de la relativismo moral y no hay verdades naturales absolutas. Todo es relativo según el gusto de la persona, según lo que yo quiera pensar, según lo que yo quiera desear, según sus deseos, según sus opiniones, como un menú donde usted escoge lo que le gusta, es decir, vivir mi vida a mi manera. Esa es la ideología del pecado del mundo de la iniquidad. Viva a su manera como le guste y viva su fe como le guste a su manera. Todo es relativo. Ahí caemos todos nosotros en la desobediencia, en la infidelidad. Hermanos, es importante meditar segunda de Tesalonicenses 2, 1, 12, donde se habla de la manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no dejen mover fácilmente su modo de pensar, ni se entristezcan, ni se dejen confundir en su espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Y así este pasaje, no sé, hermanos, habla de cómo en el futuro habrá alguien conocido como el inicuo, un hombre de pecado e iniquidad. Este vendrá antes de que Cristo regrese a este mundo para juntar sus personas salvas para la gloria. Hermanos, para quien conoce a Cristo y su mensaje de salvación, no hay ningún misterio ni sorpresa el hecho de que se incrementen de sobremanera los desórdenes, la injusticia y con ello la iniquidad. Esta situación
debe ser para nosotros un desafío para que no fracasemos en el corto trayecto que falta hasta su regreso. Debemos atesorar siempre las palabras de Jesús cuando nos dijo, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo 24:13. Siguiendo con la reflexión de segunda de Tesalonicenses, tengamos en cuenta, hermanos, sobre el hombre de la iniquidad. Comience por reflexionar por un momento en esa palabra iniquidad. Entienda lo que significa ser inicuo, lo repetimos de nuevo, significa que ignoras o te opones a la ley de Dios. Esta caracterización es exactamente lo opuesto de Jesucristo. Jesús es el justo. Primera de Juan 2:1. Él es el hombre de la justicia. Jesús es el que ama la ley de Dios en su totalidad. Pero al contrario, el inicuo odia la ley de Dios y pasa su tiempo en oposición a ella. Al ver el contraste aquí con Jesús, nos muestra lo que se vuelve más claro con un estudio adicional. Este hombre de la iniquidad es literalmente el anticristo. Él se opone a todo lo que Cristo es y está. El inicuo se opondrá a Dios y a la verdadera religión. Es decir, en última instancia, quien está detrás de todo este mundo de la iniquidad es Satanás. Si esta profecía de un hombre inicuo en un futuro es Satanás encarnado o simplemente una persona o institución fuertemente influenciada por Satanás, no se sabe con certeza, pero al final se sabe que Satanás está detrás de esto y está tratando de hacer que las personas se alejen de Dios. Y es muy importante, hermanos, todo esto que está sucediendo hoy en el mundo de hoy, en el mundo del pecado y la iniquidad. Seguramente eso significa que este inicuo de la ley no solo no encarnará lo inicuo, sino que promoverá esto a los demás. Él no solo vivirá inicuamente, pero predicará lo inicuo. Pero su predicación de la iniquidad llegará engañosamente. Vendrá como algún tipo de religión nueva que atrae a los corazones de los hombres pecaminosos, por ejemplo, la nueva era, y todas estas sectas que sufren cada día, llevará a la gente por mal camino y con sus poderes demoníacos incluso engañará con todo el poder signos y maravillas mentirosas. Nos engañará a todos. Por eso debemos estar vigilantes en continua oración y en con vida y experimentando la vida de los sacramentos. No se equivoque, esto será un engaño fuerte. Si esto fuera posible, incluso los elegidos, los consagrados, serían engañados por esto. Él engañará a aquellos que están pereciendo, el reprobado, aquellos que no son los elegidos de Dios. Él los convencerá por estas mentiras y no serán salvos. Satanás, a través de este hombre de iniquidad, tendrá a las personas que se alejan de Dios, de la justicia y de la verdadera religión. Seguramente que incluirá que las personas se alejen del Evangelio también. Y todo esto es el mundo de la iniquidad en el que estamos viviendo hoy. Por eso es que todos los llamados del apostolado es a vivir una vida de conversión, de convertirnos, de dejar el pecado arraigado en nosotros, el pecado que nosotros vivimos y aceptamos en el mundo de la iniquidad. Esencialmente vemos hoy un espíritu trabajando hoy que cada vez más se deshace de la ley de Dios, los espiritualismos de la iniquidad del pecado, lo que tradicionalmente ha sido aceptado como inmoral y por lo tanto lo que es pecaminoso ya no es más el caso. Podemos entender cuando el mundo defiende eso. Los ejemplos abundan. El aborto se ha convertido en un derecho. Ahora nos dijeron que la homosexualidad y el transgénero no solo deben tolerarse, pero deben celebrarse, porque son derechos, algo natural. Todo esto va contra la ley natural de Dios, contra la justicia divina. Ahora también vivimos los tiempos de la destrucción del matrimonio, del sacramento del matrimonio y de la familia. Satanás, por medio de una estrategia global, está controlando al hombre, formando una alianza con uno de sus instintos básicos, es decir, su deseo de placer sexual sin restricciones ni reglas, la lujuria. Podemos verlo, hermanos, que ya las personas no se casan, personas viven en mundo de pecado, en unión libre, incluso hasta los católicos lo aceptan como algo natural. Todo esto es
las ideologías del mundo de la iniquidad que han llegado a todos nosotros. Nos dicen que las cosas como la embriaguez, la glotonería, la gula son realmente solo enfermedades que pueden ser tratadas. Incluso la fornicación, la cohabitación, el adulterio se promueven con demasiada frecuencia como prudentes y buenas. A las personas se les enseña menos sobre la monogamia y más sobre cómo tener un pecado más seguro con quienes desean. Esta es toda la iniquidad. Y porque lo que está diciendo esta ideologías inicuas del mundo de hoy es que las leyes de Dios están equivocadas y el pecado ya no está tan mal o no es tan pecaminoso. Es un engaño convincente del enemigo. Así que muchas personas lo abrazan porque afirman lo que quieren hacer en sus naturalezas pecaminosas. Entonces, esto es lo que estamos viendo de- desde dentro de la iglesia, desde fuera de la iglesia. Satanás tiene una agenda para deshacerse de la ley de Dios, la agenda de la iniquidad. Pero afortunadamente, la Escritura nos habla de que por Cristo viene nuestra salvación y nuestra redención. Esa es la buena esperanza. Esta salvación se hace referencia a Cristo, porque Jesucristo murió en la cruz. En la cruz, Él llevó la ira de Dios del infierno en el lugar de todos los que ponen su fe y confían en Él. Esa es la promesa del Evangelio de salvación. Si confiesas tus pecados, si aceptas a Cristo en la fe, si vives una vida de conversión, si vives una vida de sacramentos, vida virtuosa, la Escritura nos dice que si nos arrepentimos, si nos convertimos, viviremos con Cristo y lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor. Hermano, cuando tú eliminas todas las leyes de Dios, entonces nada se ve como pecaminoso. Eso lo estamos viendo todos los días. Si Satanás puede engañar a pensar que eres una buena persona y realmente no haces nada mal, entonces no verá la necesidad de asumir una vida de conversión, de arrepentirse de tus pecados. No verás la necesidad de gracia, perdón, misericordia, o por lo tanto, la cruz de Jesucristo. No la podrás ver ni vivir. No tendrás miedo de un juicio final y asumir que incluso que Dios te juzgará como una persona bastante decente. Pero eso es pensamiento del mundo, las ideologías mundanas de la iniquidad. Ese es el pensamiento sin la ley de Dios, que es el pensamiento satánico y por lo tanto es pensamiento anticristo. Hermanos, es muy preocupante que muchos católicos no se confiesan. Escogen los sacramentos como un menú. ¿Cuál les gusta y cuál no les gusta? Prefieren vivir prefieren vivir en el adulterio, prefieren vivir en la unión libre que confesarse, arrepentirse y cambiar de vida. Jesús dijo en Marcos 3 que no puedes tomar nada de un hombre fuerte a menos que lo ataras primero. Jesús dijo que hablar de cómo Él entregará a las personas a Satanás, porque eso es por lo que Jesús vino, para destruir las obras del diablo. En la cruz Jesús asentó un golpe definitivo para Satanás. Eso abrió el camino para que el Evangelio se predicara en todas las naciones. Apocalipsis 20 habla de cómo Satanás está ahora atado para que ya no pueda engañar a las naciones, como lo hizo en el pasado. En otras palabras, esta sujeción de Satanás desde la cruz es lo que ha permitido al Evangelio salir al mundo y comenzar a convertir a muchas personas por medio de la evangelización de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dedicó duras críticas al mundo de la iniquidad, especialmente al relativismo moral engendrado por las ideologías liberalistas. Entre sus muchas críticas hay especialmente una severa y memorable en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, en la que defiende la objetividad de la ley natural, de la ley de Dios y del mal moral en contra del relativismo y el subjetivismo moral. Incluso el Papa Benedicto XVI no cesó de señalar y refutar el relativismo moral como uno de los grandes males del mundo actual.
Todas estas ideologías liberales son pecados a causa de que aquella iniquidad consistente en querer liberarse de cualquier sujeción a la ley divina, en beneficio de la autodeterminación de la voluntad del individuo o de la sociedad. En definitiva, hermanos, la iniquidad no es sino el rechazo hacia aquel que lleva la ley a su cumplimiento. Quien ignora, desconoce o prescinde de Dios comete la iniquidad total, última y extrema, y la negación a Jesús, que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. El apóstol Juan dijo que todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Juan 3:4. Si analizamos detenidamente el mensaje de Juan, veremos que la iniquidad no es solamente el pecado, sino que el pecado es parte de esa iniquidad. Por ello, la iniquidad es la incredulidad y la negativa a creer en Cristo. Es el rechazo del único camino para ingresar en la comunión de vida con Dios. Es la negativa de entrar en comunión con el Hijo del Padre y su Santo Espíritu. Peor aún, es la apostasía que suele hacerse visible cuando el rechazo a la comunión eclesial y la desvinculación a la pertenencia eclesial se pone públicamente de manifiesto como un modo de apartarse del amor de la iglesia y de los hermanos, demostrando que se ama más al mundo que al Padre, más a las propias pasiones que a Dios como Padre. Por todo ello, y según el propio Juan, la iniquidad consiste en el rechazo de Jesucristo, el Hijo obediente que vive y pone por obra la voluntad del Padre. Quien no cree en Jesús, quien le ignora o desconoce, igualmente rechaza la voluntad del Padre y comete iniquidad, excluyéndose a sí mismo de la vida celestial y eterna. Pablo dijo a la comunidad de Tesalónica que el misterio de la iniquidad ya está actuando. Tesalonicenses 2:7. Pero él le dio nombre al protagonista de tal misterio, que no es otro que el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. En definitiva, es Satanás y su imperio de maldad quien está estableciendo en el mundo estas tendencias liberales e ideologías liberales y falta de valores morales que se van acrecentando a nuestro alrededor día a día, lo cual conduce a las personas hacia una total impiedad y una absoluta iniquidad. Pablo, además de llamarnos a combatir contra el mal, nos advierte de que las armas que debemos usar no son ni humanas ni naturales, porque la lucha no es contra la carne y la sangre, como dice en Efesios 6:12. Las armas tienen que ser adecuadas al género del enemigo y de acuerdo al combate. Precisamente porque la lucha es contra los espíritus del mal, solo valen las armas de Dios. Solo ellas harán posible resistir las acechanzas del diablo, nos dice Efesios 6:11, y resistir en el mal día, manteniéndonos firmes después de haber vencido. Efesios 6:13. Pablo reconoce que él mismo lucha y se fatiga en el combate, pero sigue adelante con una energía que no es la suya, sino que es la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en él. Colosenses 1:29. Solo con Cristo y su fuerza es posible la victoria final. El Catecismo Católico nos confirma y nos habla sobre el mundo de la iniquidad. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Nos dice el Catecismo en el numeral 1741. A lo largo de nuestra vida cristiana debemos purificar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos conceda fuerza e iluminación para poder llevar una vida exenta de pecado. Pero ese proceso no es instantáneo, sino que requiere esfuerzo y cambio de vida, o sea, vida de conversión, por lo que debemos ser constantes y pacientes hasta lograr esa vida en santidad que todos los cristianos anhelamos. Recordemos que el cristiano siempre será presa de una lucha constante con pasiones y deseos, por lo que debemos ser conscientes de que el hecho de pecar es única y exclusivamente una decisión personal e íntima de cada individuo. Nosotros mismos somos los únicos responsables de nuestros pecados y de sus consecuencias ante Dios. Primera de Pedro 2:1-12 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Hermanos, tenemos que reflexionar cuando hablamos de la iniquidad y del pecado sobre la malicia y la maledicencia. Son dos términos que pueden dar origen a confusión. Vamos a tratar de analizarlos. Estos dos términos tienen ambos una raíz común que es la que los promueve y alimenta, y esta es la maldad. En su sermón 353, San Agustín se pregunta y se autorresponde: ¿qué es la maldad sino en ansia del dañar? Y actuando con una conducta maliciosa y ejerciendo la maledicencia, se está incurriendo en pecado. Y el pecado es patrimonio del demonio, y él es la mentira, la cual es la antítesis de la verdad, y Dios es la suma verdad. Por consiguiente, de acuerdo con lo expresado, en el origen de todo mal se encuentra la mentira propuesta al hombre por el demonio, pues ella es patrimonio suyo y aceptada y difundida por los hombres. Y en sentido contrario, en el origen del restablecimiento de todo bien, está en la verdad divina, que es la que nos santifica. El Señor en la última cena, en la llamada oración sacerdotal, el Señor le pide al Padre, refiriéndose a nosotros: santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Anteriormente les había dicho a los judíos, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán en verdad discípulos míos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nos dice Juan 8, 31, 32. Señalada ya donde se encuentra la raíz de la maldad y por lo tanto subsiguientemente la de la malicia y la maledicencia, vemos que estas figuras son dos formas de expresar la maldad que utiliza el hombre, y más de una vez sin tener verdadera conciencia del pecado en que incurre. Tanto la malicia como la maledicencia son vicios, y como sabemos, así como la virtud nace de una repetida y sucesiva realización de actos saludables a la voluntad divina, creándose una conducta virtuosa, la malicia también nace y crea una conducta de una repetición de actos maliciosos, actos que dañan a los demás. Es pura malicia el desear el fracaso del prójimo en su vida, sean estos fracasos económicos o familiares, y realizar todo lo posible para obtener este objetivo, entre ellos ser malediciente, porque ser maledicente equivale a hablar mal de alguien con razón y sin razón, pues ello es quitarle la fama a esa persona. El San José María Escriba, en su conocido libro Camino, en uno de sus puntos dice: habla bien de todo el mundo, y si no puedes, calla. Hermano, la lengua tiene siempre un gran peligro. Es nuestra gran aliada a darle alas a nuestro afán de protagonismo, contando historias o dando noticias de algún suceso de la conducta de otra persona, porque así demostramos estar mejor informado que nadie, y de paso ser más listo o inteligente que nuestros oyentes. Hay una afirmación de los periodistas que señalan que poseer información es poseer poder, y hay quienes dan noticias inconscientemente porque son unos chismosos y no toman razón del daño que hace ese vicio de la chismorrería. Y hay quienes dan noticias por pura maledicencia, con la malicia de hacer daño a otra persona, por envidia o por la razón que sea. Por eso es importante practicar la prudencia. La prudencia es una encomiable virtud que nos aconseja siempre hablar lo indispensable, pues son palabras del Señor. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Tengamos en cuenta que las palabras ociosas son fuente de ofensas a Dios. ¿Cuántas ofensas se hacen a Dios al amparo de las llamadas críticas constructivas, que no son ni más ni menos que un vulgar eufemismo para disimular lo que es pura maledicencia? La malicia siempre se regocija del mal ajeno, y este regocijo puede ser manifestado al exterior o simple no manifestado, pero este último supuesto es raro, ya que el que es malicioso necesita manifestar al exterior su alegría por el mal ajeno,
y le es posible emplear su malicia, que siempre es un amor a la maldad, para emplear su lengua a fin de que todo el mundo se entere del mal que sufre la persona de que se trata. Estamos entonces ante un tema de maledicencia, que tal como el término expresa, la maledicencia es hablar mal de alguien. La maledicencia es tan extendida en todas las sociedades de este mundo que hasta existen publicaciones dedicadas al chimorreo, como son, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera. Esta es la espantosa estrategia de la mentira construida alrededor de un profundo desprecio por el hombre y por su dignidad. El hombre no es capaz de elevarse al esplendor de la verdad, no es capaz de vivir dentro de la paradoja de un deseo infinito de felicidad, no puede darse cuenta del don de ser de sí mismo, de ser criatura, de ser hijo de Dios. Y por ello allí entra la malicia y el plan de Satanás. Lleva a convencer a hombre de banalidades sobre él. Le convence de que la verdad no existe y que su búsqueda es por tanto una pasión triste y difícil. Le convence de acortar la medida de su deseo en línea con la medida del momento intransitorio. Le siembra en su corazón la sospecha de que el amor no es más que una máscara de placer. El ser humano se ha elevado a una posición de soberana autoridad moral en la que el yo, el ego, solo determina lo que es bueno y lo que es malo. Esta es una libertad literalmente loca. Es una libertad sin razón, sin principios. La salvación que Dios ofrece como promesa de plenitud y perfección del ser humano pasa directamente por recibir de Él una sabiduría en forma de vivir. Esta recepción se da a modo de respuesta en un encuentro personal. Es decir, uno de los frutos que una persona eh, tenga una experiencia de Dios es que éste decide convertirse, alinear su vida conforme a Dios. Ciertamente Dios se comunica en una relación interpersonal, pues cada fiel puede decir que tiene una relación íntima con Él. Jesús muestra en el Evangelio de Marcos una lista de 12 conductas, todas las cuales se refieren al hombre y no a Dios. En realidad lo que hace impuro al hombre, es decir, el pecado no tiene que ver con Dios, sino con los hombres. Dice Jesús que se trata de los pensamientos malvados, es decir, acciones voluntariamente nocivas. No se trata así pues de errores o equivocaciones puntuales. Son siempre acciones voluntarias como las siguientes: prostituciones, y este concepto no se circunscribe al abuso sexual. Se refiere al venderse por dinero, por ambición, por el afán de buscar el éxito personal. Si lo pensamos bien, veremos que en el mundo del trabajo, de los negocios e incluso en la misma familia hay muchas prostituciones. Muchas veces las personas se venden para obtener provecho en detrimento de los demás. Robos, homicidios, adulterio, avaricia, o sea, acumular por así, egoísmo, codicia. Incluso las personas más pías y devotas, si se apegan al dinero, pasan a pertenecer a esta categoría de impuros, cerrados a Dios. Malicia, engaño, lujuria, envidia, calumnia, soberbia. Y extrañamente el último, que no está en último lugar por ser el menos importante, sino porque se pretende exaltar, es la estupidez, la insensatez o la necedad. La insensatez o necedad es muy delicado, hermano, y a veces no le prestamos atención, lo vemos como algo muy natural. El insensato en el Evangelio es aquella persona que vive para sí misma, que solo piensa en sí misma, que solo provee sus propias necesidades. O sea, egocéntrica y egolatría. Y todos los que lo rodean, desde la familia, la comunidad social, las personas que encuentra, todas son usadas de forma instrumental para sus propios intereses. Por eso Jesús denomina esta conducta estupidez, necedad, porque destruye al individuo. Lo que realiza el individuo es el amor al prójimo, el amor generoso que se hace servidor de los demás, pues quien vive solo para sí acaba por destruirse a sí mismo.
Entonces ahora sí es importante preguntarnos, hermanos, ¿reconoce la presencia del mal en el mundo y en tu vida? Ese es- eh, ¿Cuántas veces hemos experimentado lo que San Pablo nos dice en su carta a los romanos? Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En realidad ya no soy yo quien obra, sino que, sino que es el pecado que habita en mí. Hermanos, en el mundo de la iniquidad es importante tener en cuenta la concupiscencia. El sacramento del bautismo que nos incorpora al cuerpo de Cristo no borra todas las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Aunque la culpa original desaparece, el misterio de la iniquidad permanece y permanecerá hasta el final de los tiempos. San Juan en su primera carta refiere a tres tipos de concupiscencia como forma en que se nos presenta el mal en el mundo. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la captancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo, nos dice San Juan. Es decir, concupiscencia de la carne, búsqueda del poseer, del placer, concupiscencia de los ojos, búsqueda de tener, captancia de las riquezas, búsqueda de poder. De todas estas formas de concupiscencia es que tenemos que convertirnos, avanzar en nuestra vida de conversión. Y también tenemos los vicios capitales. Los vicios son forma concreta que toma en nosotros la concupiscencia. Se trata pues de una inclinación a determinados pecados hechos costumbres, hasta el punto que pueden ser considerados hábitos, es decir, disposiciones permanentes de nuestra persona. Esta tendencia al pecado permanece en nosotros después del bautismo, pero esa inclinación no se vuelve vicio, sino cediendo a ella y cayendo en pecados concretos, en opciones libres por el mal. Se empieza siempre con actos pecaminosos aislados, cometidos con conciencia de hacer lo indebido, de dar un mal paso, pero atraídos por la apariencia de bien. Por una de, por eso entramos en una incongruencia, es decir, creemos en Dios, decimos que creemos en Dios, pero seguimos viviendo en un mundo de inequidad y practicando los vicios. Con la repetición, los actos se van volviendo menos conscientes y poco a poco pueden llegar a convertirse casi en algo propio, en una característica habitual de la persona. Estos vicios, si no son combatidos, conducen al pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados u otros vicios: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. La búsqueda del placer, hermanos, pues ya todos sabemos que corresponde a la concupiscencia de la carne. Por ejemplo, la gula, la pereza, la lujuria, la búsqueda de tener. Los pecados en línea del tener son aquellos que suponen felicidad en la acumulación de seguidores y compensaciones que nos puede dar el mundo. Consiste en poner nuestra permanencia y nuestro despliegue en lo que podemos ver y tomar en nuestras manos, en los bienes que podemos acumular. También son llamados concupiscencia de los ojos. Apela principalmente a la seguridad humana que buscamos con nuestra propia mente. Ahí tenemos en la búsqueda de tener, tenemos la avaricia, la vanagloria, que son dos vicios muy de moda en el mundo de hoy y muy exaltados por la publicidad, por el mundo del consumo y en el cual todos caemos. La avaricia, nos apegamos a los bienes, les- se vuelven dependencias nocivas que no nos permiten una vida de conversión. Todos los llamados siempre se refieren y los mensajes se refieren a que tenemos que convertirnos de la avaricia y de la vanagloria. Vivimos en un mundo de mucha vanagloria, vanagloria, de orgullo, el culto a la personalidad, el culto al cuerpo, el hedonismo.
¿cierto? La lujuria desenfrenada, la pornografía, etcétera. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿estoy combatiendo el vicio de la avaricia en mi vida, la vanagloria en mi vida? Solo venceremos la vanagloria cuando descubramos la verdad, el valor de lo humilde, de lo que participa de la paradoja de la cruz. Las bienaventuranzas que predica Jesús, que es lo único que vale de verdad. Solo los humildes pueden vencer la avaricia, la vanagloria. Y también tenemos la búsqueda de poder. En ahí tenemos los vicios de la envidia, la ira, la soberbia y, muy importante, hermanos, que la soberbia es muy fuerte, muy arraigada en nosotros. Es la tendencia a afirmarse a sí mismo en oposición a Dios y a los demás. Significa elegirse a sí mismo como norma, rechazando el plan de Dios. Es el mundo de la egoísmo, egocentrismo, egolatría, narcisismo, que es el mundo de hoy y que todos caemos allí. Recuerde que todos los mensajes del apostolado empiezan diciendo de que lo que no permite avanzar ni en los niveles de oración, ni en los niveles de crecimiento del amor, ni en una vida de pureza, es la soberbia y el orgullo. Entonces, hermano, es importante preguntarnos en el retiro, ¿en qué situaciones concretas logro reconocer la presencia del mal en mi vida y qué hago frente a ello? ¿Soy radical en rechazar las manifestaciones de la concupiscencia en mi vida? ¿Coopero desde mi libertad para rechazar toda ocasión de pecado? ¿Qué medios concretos me pide el Señor para vivir en el mundo sin ser del mundo? ¿Qué haré para cooperar con la gracia de Dios? Recuerden todos los llamados de este retiro. Crecer en los niveles de oración, crecer en el amor de los amores, crecer crecimiento espiritual, crecer en vida de conversión, vida ascética, vida de pureza, crecer en la vida de oración, crecer en la vida de los sacramentos. Todos aquellos que abracen vida de conversión pueden abrazar la rosa de la perfecta pureza, la vida virtuosa. Y frente al mundo de la iniquidad en el que vivimos, hoy debemos estar vigilantes. Vida de oración, vida de sacramento, vida virtuosa, vida ascética, vida de mortificación, vida de conversión. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo sabiduría, discernimiento, consejo y docilidad para entender la malicia y el plan del maligno y no caer en ella. Hermanos, es muy importante lo que nos dice el retiro también de los falsos profetas. Nos dice, hijo, grábense estas palabras. Ciertas personas aparecerán y proclamarán ser mis profetas. Ellos incluso hablarán a favor de esta devoción, alabarán esta devoción e incluso con las oraciones de esta devoción. Muchos milagros y signos le seguirán. Muchos los seguirán, pero abandonarán el camino de la Santa Cruz. Sean cautelosos y disciernan cada espíritu. Los llamados nos piden a vivir una vida de conversión, como lo hemos dicho. Un mundo infiel y desobediente al plan de salvación de Dios. Divisiones, ideologías se confunden en los consagrados débiles. Falsos profetas son todos aquellos, no solo los líderes religiosos, no. Los ministros, no, no solo ellos, somos todos nosotros bautizados y consagrados que causamos división en el apostolado, por ejemplo, que vivimos en desobediencia al Papa y queremos arrastrar a otros con nosotros a esta desobediencia. Todo lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero porque tenemos esta inclinación a la curiosidad, podemos caer en el pecado de la división. Falsos profetas. Por ello es importante la obediencia a la verdadera autoridad de la iglesia, a la autoridad del apostolado. Falsos profetas que predican un catolicismo sin cruz. Nos convertimos en falsos profetas en el apostolado, como le hemos dicho, causando división y confusión, cuando no obedecemos las constituciones que vienen de Nigeria, ni obedecemos a la Junta Nacional, ni a los coordinadores locales. No, cuando queremos hacer nuestra voluntad por vanagloria, por orgullo, por soberbia. Todo esto atenta contra la identidad del carisma y de la espiritualidad.
cuando no somos obedientes. A lo largo de la historia sabemos que han aparecido falsos profetas, que con sus gestos y palabras han creado confusión y han apartado muchos de la verdadera fe católica. También en nuestros días hay falsos profetas que no enseñan la sana doctrina, sino teorías erróneas, muchas veces por influjo de filosofías humanistas del mundo secular, del mundo de la iniquidad. Todo el que niega el pecado original y la necesidad que la humanidad tiene de redención está socavando con ello el sentido de la muerte en la cruz y es un falso profeta. Todo el que no ve ya que la redención del mundo por Cristo es la fuente de la verdadera felicidad y que no hay nada en el mundo que pueda compararse con esto, contra este solo hecho glorioso ha dejado de ser un verdadero cristiano. El que pretenda que toda moralidad se manifiesta no primariamente en la relación del hombre con Dios, sino en las cosas que se refieren al bienestar humano, es un falso profeta. Como también sería falso profeta quien no reconozca que todo daño cometido contra otros implica al mismo tiempo una ofensa contra Dios. Tito, la carta del Tito 1:10 nos dice, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparle la boca, pues enseña en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Los que atacan a la Iglesia Católica son unos rebeldes, son unos infieles, son unos traidores, lo dicen los mensajes. Y- pero sobre todo son unos desobedientes. Los falsos profetas son charlatanes y engañadores. Hablan puras falsedades y mentiras. Lo que hacen es engañar a la gente. No vienen con la palabra de Dios, sino que vienen con sus propios argumentos. Son personas que solamente viven del interés personal, de imponer su autoridad o búsqueda de intereses económicos. Causan confusión, dividen a las familias. Hechos 20:28 nos dice, cuídense de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. De entre ustedes mismos quiere decir que estuvieron con nosotros en la Iglesia Católica y en el apostolado. Pregúntele a cualquier protestante o cualquier persona de sectas o de grupos que no tienen obediencia con el apostolado. ¿Por qué lo hicieron? Porque quisieron hacer su propia voluntad, o sea, por desobediencia. La Escritura nos dice que si hay falsos profetas, por ejemplo, primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, injustos, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión para ellos se convierte en eso. Y también el mundo secular ha convertido la religión en un negocio. Incluso hasta los que no creen promueven y venden libros, eh, venden muchas cosas, hasta objetos que se supone que son sagrados, pero sin tener fe, solamente por un negocio. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Nos dice Primera de Timoteo 6:3. Y Mateo 7:15 nos dice, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Mucho cuidado, hermanos, que a veces los consagrados y muchos católicos dicen, no hay falsos profetas,
cualquiera que venga a predicar la palabra de Dios hay que escucharlo. Error, porque cae en la confusión, cae en la división y cae en el desconcierto, en la duda, por no mantenerse firme en su fe, por no formarse en su fe, por ser necio. Entonces, hermanos, aquí viene un punto muy importante que a muchos no les gusta y que lo hemos repetido, que yo lo he repetido constantemente, y por eso es que estamos haciendo estas grabaciones y pidiendo a los sacerdotes la formación en la catequesis. Los mensajes nos dice que hay que construir la fe, formación, educación en la fe, catecismo. La catequesis es un elemento central de la educación en la fe de todos los fieles católicos. No es solamente para los niños y los jóvenes. Recuerden que el catecismo actual, el compendio, fue escrito para los adultos. Ante tanto desorden y divisiones y falsas interpretaciones que hay y que hubo y que hay, el Papa Juan Pablo II, el, se hizo la tarea de y el Papa Benito XVI también, de organizar este santo catecismo, que es un gran tesoro y muy valioso y que muchos católicos no lo leen. Un católico que no haya estudiado el catecismo no es realmente un verdadero católico, ni un verdadero consagrado, ni un verdadero apóstol de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, porque ¿de dónde va a obtener el conocimiento y educación de su fe? ¿De las opiniones del mundo? ¿De lo que dicen los amigos y las amigas por WhatsApp, de todas estas cadenas? Y por eso es que se llenan tu tiempo viendo videos en YouTube contra la Iglesia Católica. Necios, personas necias, no son dóciles, no quieren educarse, caen en la pereza espiritual. La catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y la madurez de la vida cristiana. Eso es importante. El Catecismo Católico es un documento importante, fruto de una profunda investigación teológica. Es un compendio de toda la doctrina de nuestra Iglesia, tanto en la fe como en lo moral. Claramente ha sido testiguado e iluminado por las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Es todo un tesoro que debemos, no es una opción, todos los consagrados, todos los devotos de este apostolado de la preciosa sangre deben estudiar el catecismo, deben estudiar el catecismo, lo repito. Por eso es que han ocurrido todos estos actos de desobediencia, los que se declaran antipapas, los que los siguen, los que se dejen confundir, porque no estudian el catecismo. Necedad, necedad, desobediencia. El catecismo es importante para un verdadero católico que desea y debe conocer la fe que profesa. Así de simple, si no conoces, estudias y aplicas lo que crees, difícil será llegar a la meta eterna. Si conoces más tu fe, mejorarás tu vida espiritual y tu relación con Dios. Si conoces más tu fe, mejorarás tu vida espiritual y tu relación con Dios. Recuérdenlo. El Papa Francisco nos dice, los aliento a encontrar las formas para que el catecismo de la Iglesia Católica pueda seguir siendo conocido, estudiado, valorado, para poder responder a las nuevas exigencias que se manifiestan con el pasar de la década. Muy bien, entonces hermanos, volvemos a repetir, crecer en la fe, crecer en la vida espiritual implica educación continua en la fe. Todos están obligados y es un compromiso a estudiar el catecismo. Por eso es que estamos haciendo estas grabaciones y estamos estudiando el catecismo y las estamos grabando y donde se pueda se hace personalmente. En las, los mensajes del retiro nos dicen también, no salgan fuera de mi iglesia. Los traidores, los que no viven vida de conversión, salen de la iglesia. Quieren que su vida de pecado, de infidelidad, de desobediencia sea justificada. Por ejemplo, muchos que viven en unión libre o los que no aman los sacramentos, esos son los primeros que salen de la iglesia. Se van a una secta o otro grupo donde acepten todos sus pecados o vida inmoral. Prefieren renunciar a la iglesia católica, que es la verdadera iglesia, a, a renunciar a su vida de pecado. Es una vida de desobediencia. Y los que no quieren mortificaciones, ni vida ascética, ni conversión verdadera, siempre van a salir de una iglesia, se van para otra y terminan siendo incrédulos ateos.
¿Qué es esto de estar cambiando de iglesia, hermano? La religión no es como la política. Hoy pertenezco a un partido y mañana no me gusta y me cambio a otro. La religión tampoco es como cambiarse la camisa, la camiseta. La religión es algo que merece respeto. La iglesia católica existe de Jesucristo hasta ahora y es la única iglesia fundada por Jesucristo sobre el apóstol Pedro y sus legítimos sucesores, nos dice Mateo 16, 13 y 19. Y además Jesús claramente dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y el Señor Jesús no miente. Esto es muy importante pensarlo. Crear divisiones en la iglesia es la tentación más grave a la que se enfrentan los católicos hoy y también los del apostolado, crear divisiones en el apostolado. ¿Usted viene a este apostolado para seguir a una líder, a su amiga, como si fuera un club? ¿O usted viene por Cristo? Entonces no cause eso. Sea obediente, sea fiel. No es cuestión de que le gusta o no le gusta, no. Es cuestión de obediencia y fidelidad. En los mensajes nos vuelve y nos dice los tiempos de la iglesia, estamos viviendo los tiempos finales, que son los tiempos de la iglesia, los tiempos de los sacramentos, los tiempos de la conversión, y son los tiempos de la iglesia perseguida y martirizada. Nos dice los mensajes, hijos, hasta que el número de mártires no se haya completado, la venidera rebelión no cesará. Sepan que la persecución venidera será mayor que la que han sufrido los primeros mártires. Ustedes experimentarán total abandono. En esos días, el consuelo divino será retirado de ustedes. Ustedes sentirán el vacío de mi amorosa presencia. Este será la hora de la mayor sequedad y abandono. Solo la gracia del sello, la gracia santificante del amor, sostendrá a aquellos que sobrevivirán. Hermanos, vivir en la oscuridad son los consagrados que aún no son esclavos de apegos y dependencias mundanas, los inconstantes, los débiles, los traidores, los que no asumen la vida de conversión con seriedad. Frente al mundo de la iniquidad, Cristo nos llama a vivir su pasión, es decir, al desprendimiento, al abandono, a vaciarse de nosotros mismos, a vaciarnos del mundo del pecado. El mensaje nos dice, hay de aquellos que ponen su confianza en los hombres porque serán decepcionados y abandonados. En estos días de la gran rebelión, sus propios ojos verán un inmenso número de fieles que abandonarán su fe. Yo les digo, hijos míos, que muchos hombres fuertes en la fe se derrumbarán y lucharán en contra de la luz. La idea de tinieblas se utiliza en un sentido teológico en la escritura, hermanos. Las tinieblas están, las tinieblas están alejadas de Dios, de modo que cuando el hombre se aleja de Dios por su desobediencia e infidelidad, está en tinieblas. Pero la inversa, Dios ilumina las tinieblas para aquellos que le temen. Por su parte, Dios puede dar a las tinieblas un cierto poder, incluso utilizarlas para poner a prueba al hombre, el hombre justo, o ocultarse él mismo en una oscuridad impenetrable, porque tenemos que estar vigilantes y perseverantes. Ya en el Nuevo Testamento se considera que el hombre está inmerso per se en la esfera de las tinieblas. Forma parte del pueblo que camina en tinieblas, pero las tinieblas representan sobre todo el alejamiento de Dios. De cualquier forma, las tinieblas no aparecen ciertamente como un poder igual a Dios. Esta soberanía la ha manifestado Jesucristo, el cual ha sido enviado al mundo para convocar a su pueblo santo, a pesar de las tinieblas, a su luz maravillosa. Quienes arbitrariamente rechazan la luz se niegan a reconocer a Jesucristo como el Señor y hacen las obras de las tinieblas. Sufrirán las tinieblas más oscuras del juicio, de modo que unos serán admitidos en el reino definitivo y los hombres de las tinieblas serán expulsados al tenebroso lugar de la destrucción. Este juicio se producirá en la segunda venida de Cristo, la cual conforme a los relatos del Nuevo Testamento, basados a su vez en los relatos apocalípticos del Antiguo Testamento, irá unida a fenómenos relacionados con la oscuridad. San Pablo nos invita a evitar a toda costa espiritualidades desencarnadas de la vida, por tanto falsas según el mensaje del Evangelio, porque es inseparable el amor de Dios del amor al prójimo, de modo que es imposible estar en comunión con Dios sin estar en comunión de amor con el hermano.
y el que no ama a su hermano camina en las tinieblas y no está en comunión con Dios. El encuentro íntimo con Jesucristo agonizante para consolarlo es un proceso de conversión que implica vida de silencio, soledad, recogimiento, vida de oración, vida de sacramentos, vida virtuosa, vida ascética, vida de mortificación, vida de conversión, renuncia al pecado de la iniquidad, al pecado del mundo.